En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy jueves 20 de enero del año 2022, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a santos Fabián y Sebastián. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa dentro del octavario de la unidad de los cristianos. Continuamos con la lectura del primer libro de Samuel. Capítulo 18, versículos del 6 al 9, capítulo 19, versículos del 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras, y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000, y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho. Mañana por la mañana, retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, mi señor, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. En esta lectura, que es obviamente continuidad de la lectura de ayer, donde David obtiene la victoria al matar a este gran filisteo, a Goliat, vemos cómo el corazón de Saúl, a pesar de haber sido ungido por Samuel como el primer rey de los hebreos, de Jerusalén, de los israelitas que tanto habían pedido, su corazón empieza a cambiar. Su corazón, después de ser el elegido por Dios, empieza a convertirse como el de cualquier hombre. Un corazón celoso, un corazón que quiere conservar el poder, un corazón que no ve otra cosa más que posibles enemigos. Y lo ve aquí en David. Al ver cómo David destruyó al filisteo, y luego cómo es que el pueblo se le acercaba a Saúl y a David
haciendo esos grandes vítores por la victoria que David había obtenido. Este celo, porque a David se le atribuían más que a Saúl, empieza a corromper el corazón de Saúl. Empieza a darle ese sentido de coraje, de celo, al grado está en que la idea de matar a David se siembra en el corazón de Saúl. Aquí Samuel ya no entra. Aquí Dios no entra diciéndole, y el Señor se le manifestó en un sueño, o a través de Samuel fue y le dio un mensaje, o a través de determinado profeta llegó y le avisó. No. Aquí vemos que entran los sentimientos humanos. Saúl quiere matar a David por los celos que siente. Pero Jonatán, su hijo, que quiere a David, que tiene una gran estima por David, lo defiende. Es el corazón del hombre contra el corazón del hombre quienes deciden lidiar y resolver esta situación. Jonatán, por amor, por respeto, por reconocimiento, por amistad, por lo que sea, porque el texto dice que quiere mucho a David, le hace la advertencia e intercede por él ante su padre Saúl. Esta intercesión hace recapacitar el corazón de Saúl, lo hace ver las cosas de otra manera y se da cuenta que Saúl sigue siendo rey y que David es su servidor. Estas palabras que Jonatán le dirige lo centran, le quitan ese velo que tenía de coraje y lo hace ver la realidad. El mismo texto dice que Jonatán, hijo de Saúl, llama a David, hacen las paces y continuó a su servicio como antes. Aquí no intervino Dios, sino Dios directamente, sino Dios interviene a través de los corazones, a través del corazón de Jonatán para y hacia el corazón de Saúl. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habían tenido noticias de lo que Jesús hacía. Se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Dos elementos en estos pequeños versículos, en estos pocos versículos. Lo primero es que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Jesús está en su pleno, en su apogeo, en esa prédica, pero más que en esa prédica, en esa curación tanto del espíritu como de la carne, seguido por una gran muchedumbre, dice. Una gran multitud procedentes, no nada más de galileos, una gran muchedumbre, sean
paganos, sean de la nacionalidad que hayan sido, lo seguían. ¿De dónde venían? De Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Esta gran multitud que seguía los milagros de Jesús. Esta gran multitud que estaba en ese constante movimiento buscando la salvación de la carne, más que la salvación del espíritu. Buscaban ser curados de la carne. Lo otro que encontramos es cómo Jesús, dice el texto, rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. Rogó a sus discípulos, dice. Era tal la presión que ya traía que era necesario huir, si así lo queremos ver. Era necesario huir, pues estaban a punto de aplastarlo. Esa necesidad que tenía Jesús al principio de decir, acerquémonos a ellos porque se ven como esas ovejas sin rebaño, porque se ven como esos que no tienen a dónde ir, esos elementos que no tienen a dónde acercarse. Ahora vemos que prácticamente huye de ellos. Otro elemento que encontramos es los espíritus inmundos, aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando los veían, se echaban a los pies de Jesús y Jesús les prohibía que lo manifestaran. Esta fuerza que Jesús manaba no nada más curaba la carne, curaba el espíritu. Los espíritus inmundos sabían quiénes eran y ellos, manifestándose a través del poseso o de la persona que los traía, era de la manera en cómo ellos se manifestaban también. Jesús estaba obrando de una manera grande ante el pueblo que lo seguía. De la oración colecta, el día de hoy, jueves 20 de enero del año 2022, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde y el santo que recuerda la iglesia el día de hoy es Santo Sebastián y Fabián. Las oraciones de la misa son por la unidad de los cristianos, recordando que estamos en la octava de la unidad de los cristianos. Las lecturas corresponden al ciclo C. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unión de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.